¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente nota. La periodista Amalia Pando publicó un informe periodístico en contra del periodista Junior Arias por los últimos reportajes de investigación en los que denuncia hechos de corrupción en la gestión del gobierno de Yanine Áñez. El periodista Junior Arias no tardó en salir a responder a las acusaciones de la periodista Amalia Pando. A continuación te presentamos la parte más importante de las acusaciones de Amalia Pando al periodista Junior Arias y posteriormente la respuesta del periodista Junior Arias, que ha ido denunciando actos de corrupción en el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Según Amalia Pando, Junior Arias habría sido beneficiado por el gobierno de Evo Morales en los 14 años de gobierno del MAS. Además de que las denuncias que ha ido develando el periodista Arias, según Amalia Pando, estarían siendo financiadas por el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Después de ver estas acusaciones y respuestas, continuamos. Nos vamos a referir a Gigavisión y a los mercenarios de la comunicación. El título ya es fuerte. Y se refiere a Junior Arias, dueño de la red de televisión Gigavisión, conductor del programa Detrás de la Verdad, quien abandonó la pantalla chica tras un clinch con el ministro de Gobierno Arturo Murillo por la adquisición de gases lacrimógenos. Al anunciar que se tomaba una licencia temporal, acusó al gobierno de Yanine Áñez de cobarde. Lamento la cobardía y el abuso de poder que no tiene límites, pero sí tiene fecha de expiración, dijo. Se refiere a un comunicado del Ministerio de Gobierno que dice: no se descansará hasta que el periodista Junior Arias de la red Gigavisión rectifique y restaure la dignidad e imagen de personas dañadas. Por un comunicado con este tenor, ningún periodista en el mundo tomaría ni licencia temporal. Bueno, hay quienes tienen millones de razones. Los hermanos Arias y su canal Gigavisión apoyaron de modo incondicional al régimen de los 14 años de Evo Morales. Jorge Arias, el padre, colgó el periodismo cuando fue electo para la Asamblea Constituyente en las listas del MAS. Su canal de televisión también se puso la camiseta azul y no fue desinteresadamente. Recibió a cambio una pauta publicitaria, obviamente del gobierno de Evo Morales, de varios millones, desproporcionada al tamaño e influencia del medio. Un informe publicado por la agencia de noticias Fides afirma que Gigavisión recibió del 2017 al 2019 algo más de 31 millones y medio de bolivianos, que representan 4 millones y medio de dólares en 3 años. El promedio anual es de 1,5 millones de dólares. En 13 años consecutivos se hacen más de 19 millones de dólares. A mediados del mes pasado, Arias se quejó porque el actual gobierno le había quitado la publicidad en venganza por sus denuncias de corrupción. Los amigos y enemigos. Recordará usted que Evo Morales no tuvo medias tintas. Dividió al periodismo entre amigos y enemigos. Entregó beneficios a manos llenas para los amigos y hambruna y persecución para los enemigos. Con esta división, ¿cómo se puede hablar de libertad de prensa? A través de testaferros y en otros casos usando la extorsión,
consiguió apropiarse de los medios más influyentes del país, como PAT, ATV y La Razón. Para el resto, usó la pauta publicitaria como mecanismo efectivo de sometimiento vergonzoso. Los compró directa o indirectamente. La publicidad se volvió una jugosa coima para obtener lealtades y complicidad. Entre los medios sometidos estuvo Gigavisión, que durante 14 años no se cansó de aplaudir a Evo Morales. Junior Arias jamás encontró en el gobierno anterior un caso de corrupción, ni el asomo de la violación a la libertad de prensa y expresión por parte del gobierno que lo enriqueció. Entre tanto, los periodistas que no se sometieron al régimen fueron echados de sus puestos de trabajo sin poder encontrar ningún otro durante años. Y los pocos medios que se resistieron al sometimiento informativo padecieron largos años de asfixia económica. Evo y sus ministros, particularmente Juan Ramón Quintana, persiguieron, amedrentaron, difamaron y procesaron por la vía penal a los periodistas independientes del gobierno del MAS. Inventaron el cartel de la mentira y pagaron $50,000 por cada documental, entre comillas, destinado a denigrar a los periodistas considerados enemigos y a callar uno de los casos de corrupción más grandes, los contratos con la China Camsé a través de la amante de Evo Morales, la afamada Gabriela Zapata. Eso fue cobarde y abuso de poder sin límites, pero gracias a la movilización de octubre, expiró el pasado 10 de noviembre. Y vamos del oficialismo al complot mediático. El gobierno transitorio de Yanine Áñez tiene que responder por varias denuncias de corrupción que al margen de su dimensión son imperdonables porque se trata de un gobierno de apenas unos meses y que surgió de la lucha precisamente contra la corrupción, contra el autoritarismo y por la democracia. Sin embargo, quien capitaliza estas denuncias, ciertas o inventadas, es Evo Morales, que está moviendo todas sus fichas para volver al poder. Hay también un complot mediático orquestado por un poderoso aparato local e internacional. Por ejemplo, cuando Junior Arias denunció que estaba siendo perseguido por el gobierno de Áñez, inmediatamente Claudia Mallón, diputada del MAS, presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y su relator, Edison Lanza, se pronunció en cuestión de horas, acusando al gobierno de estigmatizar la investigación periodística. Este tuit, que tuvo repercusión en varios medios internacionales, se publicó cuando en Venezuela la dictadura de Nicolás Maduro detenía a varios periodistas por sacar fotos y entrevistar a quienes hacían colas kilométricas en las gasolineras. Edison Lanza no condena a su amigo Maduro, como tampoco lo hizo con Evo Morales. La CIDH guardó silencio y tolerancia frente a todos los atropellos que se cometieron contra periodistas y medios de comunicación en esos largos 14 años. De Junior a Senior. Otro ejemplo, en las últimas horas el periódico Que Senior, argentino, afín a Evo Morales, que se llama Página 12, denunció que el avión presidencial de Bolivia, el FAB 001, estuvo varios días en el Brasil tras lo que ellos llaman el golpe de Yanine Áñez en noviembre del 2019. Y esto, según Página 12, prueba el vínculo del gobierno boliviano con el ultraderechista Bolsonaro. Simultáneamente, Evo Morales, en una radio del Chapare, denunció lo mismo. A esto se llama complot mediático. Si la presidenta Áñez quisiera coordinar con el gobierno del Brasil, puede comunicarse por celular o Zoom.
no necesita enviar el avión presidencial a Manaos por 4 días. La denuncia, aquí la pongo entre comillas, esa palabra, es un sinsentido, pero ya verán cómo se infla. Los gases lacrimógenos, una denuncia para llorar. La opinión pública ha dado por cierta la acusación de Junior Arias sobre un sobreprecio de $2 millones en la compra de material antidisturbios que está basada en 2 documentos, uno falso y el otro posiblemente también. Entre los antecedentes encontré el Decreto Supremo 4090 del 29 de noviembre del año pasado. La entonces flamante presidente Yanine Áñez autorizó al Ministerio de Defensa la compra de agentes químicos por algo más de 39.3 millones de bolivianos. Esto equivale a $5,5 millones. Junior Arias afirma que hubo un sobreprecio de $2 millones. Saca esta conclusión de comparar el precio unitario de una granada de gas lacrimógeno pagado por Bolivia en 270 bolivianos, equivalente a unos $39, con el monto cancelado por Venezuela en el año 2017 de solo 118 bolivianos, es decir, $16. Miren la diferencia entre $39 y $16. Pero el documento venezolano es auténtico. De momento no hay forma de comprobar. Se trata de una información reservada que no está en el internet y que la dictadura no ventila pues fácilmente. Si el documento es auténtico, solo demuestra que la denuncia fue preparada en las más altas esferas del régimen de Maduro. Pero además, los precios de 2017 no son para nada parecidos a los de noviembre de 2019, cuando estas granadas tenían una sobredemanda por la convulsión en el Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia. El único proveedor es la empresa Cóndor del Brasil, con sede en Río de Janeiro. El único proveedor es la empresa Cóndor del Brasil, con sede en Río de Janeiro. Todos los gases y balines de goma que se disparan en la región vienen de la empresa Cóndor. En Chile, quienes denunciaron a través del Facebook la represión del gobierno de Sebastián Piñera, afirma que ese gobierno gastó entre $29 y $32 en cada gas lacrimógeno usado en ese mes de noviembre. Una nota de la agencia de noticias Fides afirma que la misma empresa Cóndor le ofertó al Ecuador esos gases a solo $12. Para saber si hay sobreprecio, hay que comparar manzanas con manzanas y peras con peras, por lo que lo mejor es cruzar información con una cotización exactamente igual realizada por Carlos Romero, ministro de Gobierno de Evo Morales, en octubre de 2019, es decir, poco antes de abandonar el barco. El gobierno de Yanine Áñez, a través de su ministro de Defensa, utilizó el trámite dejado por Evo Morales para hacer la adquisición del mismo lote de armas no letales. Así se llaman estos gases lacrimógenos. Hay 2 diferencias, el precio y el intermediario. Evo Morales pensaba pagar más, un total de 40 millones de bolivianos, mientras que este gobierno pagó 39,6 millones de bolivianos. La diferencia es poca, pero existe. Si hay sobreprecio en uno, también hay sobreprecio en el otro. ¿Qué le pasó a Junior? ¿No denunció a su jefazo? La segunda diferencia es el intermediario. Junior Arias, para demostrar el dolo inherente a la corrupción, apunta contra el director administrativo del Ministerio de Gobierno, Sergio Zamora Bascopé, al que acusa de haber roto el acuerdo de compra directa con la empresa Cóndor para contratar a una empresa intermediaria que se llama Bravo Tactical Solution, BTS, de su amigo
Brian Beckman. Y como prueba presenta una carta firmada por Zamora Vascope dirigida a la empresa Cóndor, carta que resultó falsa porque el CITE, es decir, el número de registro, corresponde a otra misiva. Si este documento es falso, toda la denuncia presentada por Junior Arias es falsa también. Y lo único verdadero es el complot mediático. Puesto en evidencia, Junior Arias se aleja temporalmente de Gigavisión. Pero además se supone que con un intermediario los precios deberían subir, pero resultaron más baratos que los gestionados en el gobierno de Evo Morales. Por otro lado, resulta que la empresa intermediaria de Brian Beckman fue nombrada por los brasileños de Cóndor como su único representante y no por el gobierno de Áñez, como asegura Arias. Asimismo, si Beckman es o no amigo del funcionario del Ministerio de Gobierno Zamora Vascope, este hecho circunstancial no tiene incidencia, pues la adquisición fue hecha por otro ministerio, por el Ministerio de Defensa, en cumplimiento de disposiciones legales que el anterior gobierno nunca respetó. En síntesis, está muy bien que se investigue. Hay que dar con el culpable y salir de dudas con una investigación independiente. ¿Hubo o no sobreprecios? Le pedí al ministro Murillo una copia de toda la documentación y ni siquiera me ha respondido. Esa actitud acrecienta la duda. A continuación te presentamos la respuesta de Junior Arias a Amalia Pando y sus acusaciones. Usualmente nosotros no respondemos a los colegas periodistas, teniendo en cuenta que no es nuestro rol hacer un periodismo de periodistas. Sin embargo, ya que el ministro de Gobierno se ha referido a un video que ha sido publicado en las redes sociales por parte de la señora Amalia Pando, un video publicado por la señora Amalia Pando que trata de reforzar la postura y la posición del gobierno nacional. Sucede que la señora Amalia Pando dice que no tiene nada que ver en que el jefe de gabinete de don Arturo Murillo, curioso y extrañamente, sea la empresa que se adjudicó de manera directa o a través de una carta que han hecho aparecer para que le venda los agentes químicos a el gobierno nacional. La señora Amalia Pando no ha hecho referencia a las 3 modificaciones que sufrió el contrato que inicialmente fue firmado el 19 de diciembre del año 2020. ¿Por qué no hace referencia a la modificación de estos 3 contratos? Estos 3 contratos que imposibilitaron que el Estado como tal, los bolivianos, vayamos a recuperar los tributos aduaneros y vayamos a recuperar recursos económicos por concepto del pago de impuestos. Estamos hablando de cerca de unos 10 a 9 millones de bolivianos que no se recuperaron. ¿Por qué no habló de eso la señora Amalia Pando en su reportaje? ¿Por qué no se refirió también al precio como tal? Nosotros nos ratificamos e insistimos que Venezuela compró 14 euros y que a Ecuador la empresa Cóndor le ofreció a $12. Si el gobierno anterior pagó a 270 y 250 bolivianos, también deberían ser incluidos en el proceso de investigación, teniendo en cuenta que se pagó mucho más de lo que Ecuador, de lo que Venezuela y de lo que otros países de la región le pagaron a la empresa Cóndor como tal. ¿Por qué no habló del decreto supremo 468, decreto del 27 de febrero del 2020, donde recién le asignan el presupuesto, los recursos económicos para que el Ministerio de Defensa vaya a honrar la deuda por la compra de los agentes químicos? ¿Por qué no se ha hecho referencia, por qué no se ha hecho alusión a los 2 informes técnicos de logística y de administración del Ministerio de Defensa que le obligaron a modificar el contrato, teniendo en cuenta que se trataron de amparar en el artículo 131 de la ley LOFA para no pagar impuestos? ¿Por qué no se habla de la comisión bancaria?
Si hablamos del 1%, son como $50.000 americanos que hemos pagado los bolivianos por esta transacción, por esta transferencia que se ha realizado en favor de la empresa Bravo Tactical Solution. Algo que nos preocupa en este video que ha hecho la señora Amalia Pando es que habla de un jefazo y hace alusión a este periodista. Entonces yo le pregunto a la señora Amalia Pando, no soy yo ni somos los miembros de este medio de comunicación quienes estuvimos bajo las órdenes del entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. No somos nosotros quienes hicimos un programa durante algunos meses en Bolivia TV y de donde recibimos una paga por dicho servicio, que no es delito, por si acaso. Pero si se está tratando de hablar de la relación comercial, de la publicidad, sería bueno también que la señora Amalia Pando nos comente un poco respecto a cómo fue su relación con el gobierno del señor Evo Morales y con el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. No estaría de más que revisemos un poco los contenidos de los programas que llevó adelante la señora Amalia Pando. Nosotros, en lo personal y como medio de comunicación, le tenemos un absoluto respeto a la señora por su condición de mujer y por su edad. Sin embargo, consideramos que si empiezan a atacarnos, como lo ha hecho la señora Amalia Pando, sin que nosotros vayamos a hablar de su persona como tal, pues estamos aquí, vamos a conversar de los temas que ella quiera o que ella desee, teniendo en cuenta que al igual que ella, este medio de comunicación vende servicios, vende publicidad y vende espacios. Es la forma, señora Amalia Pando, en la cual los medios de comunicación logran sustentar sus gastos. Cada periodista es libre de publicar lo que le parezca conveniente y están en todo su derecho. Nosotros no vamos a cuestionar del por qué el canal A o el canal B o el canal C, por ejemplo, no ha publicado el tema de los agentes químicos. Están en todo su derecho y no nos vamos a meter nosotros a cuestionar el rol ni la labor que lleven adelante los colegas periodistas y los determinados medios de comunicación. Esas fueron las palabras de Amalia Pando y las respuestas del periodista Junior Arias. Entre las acusaciones más sobresalientes de Amalia Pando es que el programa televisivo de Junior Arias habría sido ampliamente beneficiada en el gobierno de Evo Morales, hasta antes de su renuncia. Por otro lado, también denunció que la investigación presentada por Junior Arias como denuncia de corrupción en el gobierno transitorio de Yanine Áñez no es responsable y tiene documentos que no son verdaderos. Al respecto, Junior Arias evidenció que Amalia Pando no cuestionó este hecho de corrupción. Además, le recordó que en pasados años, Amalia Pando pasó por la red televisiva Bolivia TV cuando estaba el gobierno de Evo Morales y coordinando con Juan Ramón Quintana. Al respecto, te invitamos a dejar tus comentarios y tus críticas frente a esta discusión entre los periodistas Amalia Pando y Junior Arias. Para algunos, la forma en que Amalia Pando trata de descalificar al periodista Junior Arias se interpreta como si estaría justificando la gestión de la presidenta transitoria Yanine Áñez y no cuestionar este hecho de corrupción que ya está siendo investigado por las instancias judiciales del país.